No voy a esperarte más, voy a morir, pero a nadie le importa. Capítulo 1. Cuando Teodoro salió cargando su maleta. Yo era un cuerpo delgado y encogido, envuelto en un abrigo, acurrucado en el sofá. Su espalda fría y rígida solo se giró ligeramente una vez, bajo la luz silenciosa. Aún así no dijo ni una sola palabra, simplemente se fue así. Mantuve la cabeza baja, solo después de muchísimo tiempo. Finalmente la levanté, miré hacia la luz del exterior. Sentía como si hubiera sido abandonada por el mundo entero. Mi esposo tampoco me quiere ya. Él también piensa que estoy podrida hasta los huesos, que no merezco el perdón de nadie. Mi mano tembló al tocar mi abdomen. Hace apenas una semana, todavía había aquí un pequeño bebé de 4 meses, pero también se fue en silencio. Estoy demasiado sola. De verdad quería tener un bebé propio. Le habría enseñado a leer, le habría enseñado a cantar, le habría enseñado a llamarme mamá, pero eso ya nunca sucederá. El título de señora In nunca debió pertenecerme desde el principio. Esto debe de ser mi castigo, por robar el lugar de otra persona. Me apoyé indefensa contra el respaldo del sofá, y sonreí. Parece que, de verdad ya no me queda ninguna fuerza. No sé cuánto tiempo me quedé sentada allí. Caminé hasta la mesa y puse el marco de fotos boca abajo. Alguien dijo una vez que el amor es algo para toda la vida, pero yo, de verdad, ya no amo. Capítulo 2. Cuando encendí el encendedor y acerqué la llama al fleco de la cortina. El teléfono sonó. Giré la cabeza y me quedé congelada por un instante, pero aún así no contesté. Sin embargo, el teléfono siguió sonando. Lo tomé. Hola. ¿Por qué tardaste tanto en contestar? Miré fijamente la llama que ya había empezado a arder. ¿Qué necesitas? Hay un problema con el hígado de Selena. Necesitas venir al hospital para una prueba de compatibilidad. ¿Me estás escuchando? Asentí con la cabeza. El humo se hizo más espeso y empecé a toser con violencia. Lo entiendo. ¿Por qué estás tosiendo tan fuerte? Hay demasiado humo. Me irritó la garganta. No respondí más. Arrojé el teléfono a un lado. Tomé el extintor y apagué el fuego. Cuando las llamas quedaron completamente extinguidas, tiré el extintor y me recosté en la esquina del sofá chamuscada por el humo, jadeando. Finalmente, mi mano se movió hasta la zona de mi hígado. ¿El hígado? Muy bien. Si todavía puedo ayudar a Selena, entonces supongo que esto cuenta como una expiación. Capítulo 3. Cuando llegué al hospital, los 2 mayores ya estaban esperando fuera de la sala. Mi madre pisoteó el suelo. ¿Por qué llegas tan tarde? Mi mirada fue indiferente. Solo les eché un vistazo superficial a estos 2 padres míos. Mi padre tiró del brazo de mi madre. Deja de hablar. Entramos juntos en la habitación. Miré hacia la cama del hospital, pero la primera persona que vi fue Teodoro. Bajé la mirada, ignorando el destello de sorpresa que cruzó por sus ojos. Voy a la empresa. Se levantó y asintió brevemente a mis padres, por muy serena que fuera una persona. Cuando pasó rozándome, aún se percibía un leve rastro de nerviosismo. Levanté la cabeza y miré por la ventana. Claro, sufrí 2 abortos espontáneos, y él nunca estuvo en el hospital. Nunca se quedó a mi lado de esta manera. Me había dicho a mí misma desde hace tiempo que no debía estar triste, pero en este momento, mis ojos aún ardieron, aunque solo fue por un instante. Muy pronto, volvieron a secarse. Capítulo 4. La persona en la cama yacía inconsciente, completamente pálida. Levanté la mano. ¿Qué crees que estás haciendo? Mi madre gritó con dureza, pero mi mano solo cayó suavemente sobre la cabeza de mi hermana, alisando con cuidado su cabello desordenado. Cuando terminé, por fin los miré a los 2. ¿Cuándo empieza la prueba de compatibilidad? Mi padre se quedó claramente paralizado por un momento, por la gélida aura de muerte que me rodeaba. El médico entró. ¿Ya llegó el donante? Pero en el momento en que me vio con claridad, el médico se quedó visiblemente atónito por un segundo. Capítulo 5. No eres apta para la prueba de compatibilidad. No dije nada. Camelia, ¿te quedaste sorda? Vuelve a casa. Puedo hacerlo, por favor. Eso fue lo único que supliqué. Después, me levanté y salí. ¿Tú? ¿Hace apenas unos días que abortaste y quieres morir? Cuando llegué a la puerta, me detuve un instante. Es solo una prueba de compatibilidad. No voy a morir. Detrás de mí, se oyó un suspiro. Capítulo 6. Los exámenes eran realmente demasiados. Así que, simplemente, me quedé hospitalizada 3 días. Aproveché para recuperar un poco el cuerpo. 3 días después, por fin terminaron todos los exámenes. Llegué al 5.º piso. La escena de una familia de 3 juntos me hizo detener los pasos.
Fue mi padre quien me vio primero. Me hizo señas con la mano. Asentí y entré. Papá, mamá, hermana, ¿qué tal? ¿Ya salieron los resultados? Todavía no. Entonces me voy primero. Mi mirada se cruzó brevemente con la de Selena, pero en cuanto nuestras miradas se tocaron, ella bajó la cabeza. Mi madre me lanzó una mirada de reojo. Está bien, vete ya. Asentí, pero justo cuando llegué a la puerta, mi padre me llamó. Camelia, este colgante parece que lo dejó Teodoro. Llévaselo, por favor. Giré la cabeza. Miré el colgante de jade en forma de calabaza que mi padre me tendía y me quedé un momento atónita. Lo recogí el día que Teodoro vino. Miré instintivamente a las dos personas junto a la cama. Aún así, extendí la mano y lo tomé. De acuerdo. Salí. Desde dentro volvió a escucharse una voz. ¿Qué haces? ¿Tienes miedo de que ella no pueda ver a Teodoro? El estado de los dos es muy extraño. Me temo que no podrán seguir juntos. En el pasillo silencioso. Levanté el pie y me fui. Capítulo 7. Esperé media hora, hasta que Teodoro terminó su reunión y regresó. En cuanto entró en la oficina y me vio, frunció el ceño de forma evidente. Bebí el último sorbo de té que me quedaba y me levanté. Saqué el colgante que llevaba conmigo y se lo tendí. Vine a devolverte esto. Miró el objeto en mi mano. Su ceño se frunció aún más, impaciente. No lo tomó. ¿Era porque lo había tocado yo y le parecía sucio? Me di la vuelta y dejé el colgante sobre su enorme escritorio. Asentí levemente, y me dispuse a irme. Espera. Él se acercó al escritorio. Yo me dirigí hacia la puerta. Me detuve. ¿Hay algo más? Señaló el sofá. Siéntate. Me quedé de pie, aturdida. Un par de segundos. Se quitó el abrigo, pero no dijo nada. Sin embargo, su mano se cerró en un puño. Tomé la iniciativa. ¿Quieres preguntar si la compatibilidad fue exitosa? Iba a decir que aún no había resultados, pero mi teléfono vibró. Lo abrí. Al mismo tiempo, su teléfono también vibró. Más o menos lo entendí. Él había estado siguiendo de cerca los resultados del hospital. Sonreí levemente. Si no hay nada más, me iré a casa. Necesito cuidarme bien y procurar estar en buen estado el día de la cirugía. Pero justo cuando iba a abrir la puerta para salir, Camelia, después del trasplante, vivamos bien. ¿De acuerdo? Mi mano sobre el pomo se detuvo. ¿Qué dijo? ¿Estaba dispuesto a aceptarme? ¿A aceptar a esta mujer que, según él, era la peor de todas? Pero, ya no quiero vivir bien contigo, Teodoro. Estoy muy cansada, muy cansada. No me queda ni una pizca de fuerza. No le respondí. Abrí la puerta y me fui. Capítulo 8. Al volver a casa. Guisé un pollo y salí de la cocina. Aburrida. Encendí la televisión. Al final, terminé bebiendo sopa de pollo, con la televisión encendida, y me quedé dormida. A la mañana siguiente, al despertar, seguía acostada en el sofá. La casa estaba completamente en silencio. Solo la luz del sol, filtrándose suavemente entre las cortinas, se derramaba dentro. Este lugar es realmente demasiado grande. Debería tener un gato. Diciendo eso, tomé el teléfono y pensé en mirar uno por internet, pero cuando ya había elegido uno, volví atrás y cerré la aplicación. ¿Tener un gato? No hace falta. Criar un gato es una responsabilidad de toda la vida, no algo que se hace por un impulso momentáneo. Capítulo 9. Una semana antes de la cirugía, ingresé en el hospital. Mi madre aún así vino a verme. Se sentó un buen rato, y ninguna de las dos dijo nada. Ella no hablaba, y yo tampoco tenía ganas de hacerlo. Lo siento. Las habitaciones bien equipadas del quinto piso están todas ocupadas. Si no fuera así, tu padre y yo seguro que te habríamos reservado una. Solo asentí una vez con la cabeza. Giré el rostro para mirar hacia afuera. De pequeña tenías tan buena boca. ¿Cómo terminaste así ahora? Suspiró. Se levantó. Entonces subiré primero. Luego volveré a verte. Se fue. Miré el lugar donde había estado sentada, y la fruta que había dejado junto a sus pies. Sonreí un poco. La forma en que se levantó hace un momento, tomó torpemente la fruta y se marchó con incomodidad, fue realmente un poco ridícula. ¿Ella también puede sentirse avergonzada? La verdad es que no la entiendo. No podía haber subido primero, dejar la fruta arriba, y luego bajar a verme. Pero, ella me detesta. ¿Cómo iba a bajar expresamente otra vez solo por mí? Capítulo 10. Hoy terminé el último examen. Mañana es la cirugía. Con todos los informes en la mano, regresé a la habitación. Aquí seguía tan desierta como siempre. Me senté en la cama, con la mirada perdida. ¿Por qué está tan vacío? Ah, claro. ¿No había dicho Teodoro que quería vivir bien conmigo?
durante los días en que me recuperaba en casa. No volvió. En toda esta semana que llevo hospitalizada, tampoco vino a verme ni una sola vez. ¿Eso es lo que significa vivir bien juntos? Ah, él dijo que sería después de la cirugía cuando viviríamos bien. Lo sé. En realidad, no es que quiera vivir conmigo. Es solo que siente que me debe un favor. Y decide pagar esa deuda con toda su vida. Mientras Selena esté sana, él ya no desea nada más. Capítulo 11. El día de la cirugía. Cuando Selena y yo estábamos a punto de ser empujadas hacia el quirófano, Teodoro finalmente llegó. Papá, mamá, tengo mucho miedo. No pasa nada, hija buena. Tómalo como si fueras a dormir un rato. El médico ya dijo que, después del trasplante, estarás sana. Mi madre le acomodó los mechones de cabello bajo el gorro quirúrgico. Teodoro corrió hacia ellas. ¿Ya van a operar? Sí. Selena soltó a mamá, tomó su mano y la extendió hacia Teodoro. Teodoro, de forma instintiva, también estiró la mano, pero Selena la retiró de nuevo. Solo sonrió un poco. Teodoro, ya llegaste. La mano de Teodoro quedó suspendida en el aire, después de mirarme de reojo. La retiró rápidamente. Esta cirugía ya es muy avanzada. No tengas miedo. De acuerdo. Luego sonrió y dijo, ve rápido y dile algo a Camelia. Ella ha estado esperando a que vinieras. Teodoro asintió. Me miró, pero parecía que sus labios pesaban 1000 kilos. No logró decir nada. El equipo quirúrgico llegó ya cambiado. Muy bien. Entramos al quirófano. Los familiares no bloqueen el paso. Las camillas comenzaron a moverse. En ese momento, mi hermana seguía teniendo miedo. Extendió la mano y llamó al nombre que guardaba en su corazón. Teodoro, no tengas miedo. Sin tiempo de tomarse de la mano, Teodoro sostuvo la barandilla de la camilla. Mi camilla iba adelante. Yo observé toda la escena así, con calma, con indiferencia, hasta que la puerta del quirófano se cerró lentamente. La figura erguida de Teodoro también fue quedando aislada. Poco a poco, cerré los ojos. En el instante justo antes de que comenzara la cirugía, escuché unas palabras de agradecimiento. Gracias, Camelia, por estar dispuesta a donarme tu hígado. La anestesia entró en mi cuerpo, en el momento en que estaba a punto de perder la conciencia. Susurré suavemente, no hace falta agradecer. Capítulo 12. Un sueño largo y entumecido. En el sueño, todo era extraño y confuso. Parecía que me habían cubierto los ojos. En un pasillo vacío, alguien pareció decir, si hubiera sabido de antemano que esta vida sería así, ¿aún habrías venido? Giré la cabeza hacia la persona que hablaba, pero no podía ver nada. En medio de esa pesadez, volví a ver un quirófano. Dentro, los médicos estaban discutiendo. ¿Por qué cortaron tanto? ¿No decía el acuerdo que era el 70%? Dios mío, si cortan tanto, ¿el donante podrá recuperarse? ¿Pero no sigo viva? ¿Por qué mi cuerpo empezó a flotar? Flotaba, alejándome poco a poco. En la mesa de operaciones había muchísima sangre, muchísima. Seguí flotando lejos. Las voces de varios médicos llegaron hasta mí. Son 2 hermanas, pero esa madre claramente siente más dolor por la mayor. Cortaron tanto a propósito para asegurar a la hermana mayor. La menor no se opuso. Cuando leyó el acuerdo, solo se quedó mirando por la ventana, aturdida, sin decir nada. Ay, en ese momento hasta yo quise abrazarla por lo mucho que me dio pena. No sé hacia dónde iba flotando. Capítulo 13. 4 días después, abrí los ojos lentamente. Las extremidades parecían estar clavadas a la cama, sin ninguna sensación. Solo mis pupilas se movieron levemente. Todo lo que veía era blanco. ¿Has despertado? La enfermera se acercó, sonrió. Asentí con la cabeza. ¿Quieres beber un poco de agua? Te ayudo. Gracias. Giró la cabeza. Me sirvió un poco de agua. Colocó una pajilla y la acercó a mis labios. En cuanto moví un poco la garganta, sentí como si todo mi cuerpo se desgarrara de dolor. No hagas fuerza. Succiona despacio. Di 2 sorbos. La enfermera se retiró. Mi hermana, ella, se llama Selena, ¿verdad? Despertó ayer y ya salió de cuidados intensivos. ¡Qué alivio! Asentí suavemente. La enfermera dudó, como si quisiera decir algo. La miré despacio. Infló un poco el pecho y volvió a hablar. ¿Ustedes son hermanas de sangre? Bajé los párpados. ¿Y ese hombre tan guapo? ¿Es tu esposo? ¿O es el esposo de tu hermana? Tenía un poco de curiosidad morbosa en los ojos, pero también compasión. Más o menos lo entendí. En esos días, cuando Selena y yo estábamos aquí. ¿Qué había ocurrido? No respondí. Cerré los ojos con pesadez.
Capítulo 14. 2 días después, salí de la unidad de cuidados intensivos. Seguía sin haber una habitación individual bien equipada. Contraté a un cuidador para que me ayudara a recoger medicinas y hacer recados. La mayor parte del tiempo, estaba profundamente dormida. El cuerpo estaba realmente exhausto. En teoría, después de la cirugía, con el reposo, uno debería verse cada día un poco mejor, pero yo simplemente no lograba despertar del todo. Ni siquiera tenía fuerzas para volver a casa, pero no quería desperdiciar recursos médicos. Solo podía rezar para recuperar fuerzas pronto y marcharme. Más tarde, mi madre vino a verme. Me había preparado sopa. El cuidador estaba montando una mesita para traer la comida. Cuando ella le pidió que saliera, bajó la cabeza, abrió el termo que había traído y sirvió una fragante sopa de pescado. No comas eso, no tiene nutrientes. Bebe un poco de sopa. Al decir esto, tenía la cabeza baja y no me miraba, pero en ese instante sentí que no era que no quisiera mirarme, sino que no se atrevía a hacerlo. Ahora yo estaba muy delgada, hasta el mentón se me había afilado. Extendí la mano para tomar la cuchara, pero estaba llena de marcas de agujas, hinchada y amoratada. Tembló un poco. Ella tomó la cuchara, sostuvo el cuenco, sirvió una cucharada y la acercó a mis labios. Bebe. Me quedé un momento en blanco. Abrí los labios. Sorbo a sorbo, bebí la sopa, una cucharada, y otra más. Sin impacientarse, me fue dando de comer. Aquella tarde, hasta el sol parecía cálido. Bajó la cabeza, tapó el termo, y se quedó sentada un rato más. ¿Quieres comer algo más? Negué con la cabeza. Ya estoy llena, asintió. Se quedó sentada otro rato. Vi de reojo que entre sus sienes ya había algunos cabellos blancos. Habrá sido por desvelarse en el hospital. Entonces me voy. Vendré a verte otro día. Asentí, pero cuando rodeó el final de la cama, sentí un poco de inquietud. Mamá, mi hermana está mejor, ¿verdad? Asintió. Se está recuperando muy bien. Ya le dieron el alta, pero al decir esto, se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto y cerró la boca. Me quedé un instante atónita. Mi hermana ya había sido dada de alta. Su rostro se llenó de incomodidad. Yo, en cambio, sonreí. Entonces me quedo tranquila. Asintió y se fue. Su figura se alejaba cada vez más del cuarto. Yo, con el corazón inquieto, quise mirar un poco más. Me sostuve y bajé de la cama, saliendo a paso lento. Miré la espalda de aquella mujer de mediana edad que se alejaba. En el pasillo, caminaba cada vez más lejos. La próxima vez, ¿volverás? Probablemente no, pero no importa. No vuelvas. Yo también voy a salir del hospital. Esa silueta desapareció. Mis lágrimas, al final, cayeron lentamente, como cuando era pequeña, cuando fui abandonada en el parque de atracciones, mirando aquella espalda que se alejaba cada vez más, sin importar cuánto corría. Nunca lograba alcanzarla. Nadie sabe que me perdí a los 3 años, y que no fue hasta los 13 que regresé a la familia Mao, y menos aún saben cuántos golpes sufrí en esos 10 años fuera, cuántas veces fui engañada, pero después, al volver a la familia Mao, nadie me quiso tampoco. Decían que mis ojos, con solo mirarlos, se veían codiciosos, egoístas, que no era algo bueno. Escuchar eso no me dolía tanto. Lo que más me dolió fue esto. Lo confirmé. Resulta que no me perdí. Mamá, aquel año, usted me abandonó a propósito. Capítulo 15. ¿El alta? ¿No es esto una locura? Incliné ligeramente la cabeza ante el médico responsable. Gracias por las molestias, doctor. Firmó de mala gana. Lanzó los papeles sobre mí y se fue a hacer la ronda. Volví a casa. Me quedé de pie un rato, bajo unas de sol junto a la ventana de suelo a techo. Detrás de mí, se oyó el sonido de la cerradura al girar. Giré la cabeza. Teodoro, ¿para qué había vuelto? Dio unos pasos hacia mí. ¿Por qué te dieron el alta antes de tiempo? Llevaba un traje gris claro, comparado con la frialdad de antes. Hoy parecía haber perdido un poco de esa aspereza. Me sentí algo confundida. Siento que ya estoy casi bien. ¿Casi bien? ¿Has visto cómo estás ahora? De repente, su tono se volvió más duro. Me quedé un momento en blanco. ¿Mi aspecto? Mi mano se posó de pronto sobre el abdomen. Teodoro, ¿recuerdas cómo estaba cuando estaba embarazada del mayor y del segundo? Mi barriga no era así de plana. Sobresalía. Sonreí, sobre todo con el mayor. Ya llevaba 6 meses en mi vientre. En ese entonces, la barriga parecía una pelota. Y el segundo debía de ser una niña. Era muy buena, muy tranquila dentro de mí. De pronto, Teodoro estalló.
interrumpiéndome con brusquedad. Basta. Bajé la cabeza. Guardamos silencio un momento. Luego pasé a su lado, junto a su cuerpo que temblaba de tanto apretar los puños. Me senté un rato en la habitación. Desde el dormitorio principal llegaban constantes sonidos metálicos. Cuando el ruido se hizo más fuerte, me acerqué. En la puerta, lo vi recogiendo cosas. ¿Iba a llevárselo todo? Tomé la iniciativa. Hay demasiadas cosas. Una sola maleta no basta. ¿Llamamos a una empresa de mudanzas? Solo era buena intención, pero su espalda se tensó de golpe, como si lo hubiera asustado. El movimiento torpe de meter cosas se detuvo. Tras un rato, me miró y dijo, no me voy a mudar. Solo tengo que volar al extranjero. Estoy preparando algo de equipaje. Me quedé un momento atónita. ¿Solo era un viaje de trabajo? Asentí. Él continuó metiendo cosas, como si estuviera desahogándose. Apoyada en el marco de la puerta, no pude seguir mirando. Entré. Déjame ayudarte a ordenar. Se quedó ligeramente sorprendido, pero aún así soltó la ropa que tenía en las manos, y se apartó a un lado. Doblé la ropa con cuidado. Él se quedó de pie un rato. Saldré a devolver una llamada. Cuando volvió a entrar, se quedó quieto. Ya lo había ordenado todo. ¿Te duele la herida? Retiré la mano que apoyaba en la cintura. No. Me miró. Apretó los labios, como si aún quisiera decir algo, pero al cerrar la maleta, vio el montón de documentos que yo había puesto dentro. ¿Metiste todos mis documentos aquí? Parecía querer sacarlos. Le ayudé a cerrar la maleta. Llévatelos todos. Al salir del país, necesitarás muchos documentos. Tiré de la cremallera y pulsé el cierre con un clic. Le asentí. Vete ya. No se te haga tarde. Dicho esto, fui la primera en salir. Detrás de mí, mi mano fue sujetada. Camelia, lo que dije va en serio. Este proyecto tuvo un problema. Debo volar allá. A más tardar. En medio mes, estaré de vuelta. ¿Lo que dijiste? Su teléfono vibró. Soltó mi mano para atender la llamada, cuando salió con la maleta. Yo aún estaba en la sala. Nos miramos. Se dio la vuelta, y caminó hacia la puerta. Teodoro, lo siento. Aquel año, sabiendo claramente que te gustaba mi hermana, no te dije que ella también te quería. De verdad, lo siento mucho. Por última vez, te ofrezco una disculpa sincera. Su espalda se quedó rígida. Camelia, ¿de qué hay que disculparse? Ahora somos marido y mujer. La casa quedó en completo silencio. ¿No me deseas buen viaje? Buen viaje. No se volvió, pero al escuchar mi despedida, tomó la maleta, abrió la puerta y se fue. Capítulo 16. La puerta se cerró. Me desplomé sentada en el sofá. Al final, me abracé la cabeza y rompí a llorar. Jaja, qué tonta. ¿Buen viaje? No, es un adiós para siempre. Somos un karma, somos un pecado. El sol fue descendiendo poco a poco, hasta convertirse en un atardecer rojo que cubría la tierra. Me acurruqué en el sofá, abrazando mis rodillas, apoyada junto a la ventana. Al final, en realidad quería llamar a mamá, preguntarle por qué, aquel año, me abandonó. También quería escuchar la voz de mi hermana. Ya estaba casi recuperada. También quería volver a llamar papá a alguien, pero parecía que no era necesario. Nunca he sido alguien agradable. ¿Para qué ir a causar molestias? Mira, ese atardecer cada vez más rojo. Parece la sangre que brotó de mi herida quirúrgica. El atardecer de hoy es realmente hermoso. Mi mano manchada de sangre. Al final, encendió el encendedor con un clic y lo arrojó sobre el sofá. La luz roja, de inmediato, tiñó el cielo, entre las llamas. Mi teléfono pareció encenderse. Entró un mensaje. Espérame a que vuelva. Sonreí levemente, y al instante fui devorada por el fuego. Perspectiva de Teodoro. Capítulo 17. Mi esposa murió. Prendió fuego a la villa y se quemó viva con sus propias manos. La sostuve en mis brazos, envuelta en una tela blanca, temblando de pies a cabeza, sin poder emitir ningún sonido. Había mucha gente alrededor, pero nadie se atrevía a acercarse. El cielo caía en una llovizna constante. Ella era tan ligera, tan ligera. Cuando nos conocimos, todavía decía que estaba un poco rellenita, que pesaba 50 kilos. Después, al casarnos, estaba aún más delgada. Más tarde, perdió un hijo y se quedó en apenas 45 kilos. Al final, nuestro segundo hijo también se perdió inesperadamente. Ella volvió a adelgazar mucho más, pero eso no fue todo. Cada día se adelgazaba a simple vista. A veces, ni siquiera me atrevía a mirarla a los ojos. En sus ojos había tristeza, había confusión. Ella, que antes era una chica que amaba la vida,
Terminó volviéndose silenciosa, callada. Sé que la mayor responsabilidad de todo esto es mía. Fui yo quien le falló. Fui yo quien no supo valorarla. Jaja, de verdad era tan tonta, tan tonta. Yo lo dije, que con esperar a que volviera, todo estaría bien. Pero ni siquiera ese poco tiempo. Estuvo dispuesta a esperar. Ella, ya estaba exhausta. Solo quería dormir bien. Y con ese sueño, abandonó a la persona a la que siempre decía que amaría toda la vida. A la persona de la que nunca quiso separarse. Capítulo 18. La villa ya se había convertido en un montón de ruinas. La sostuve en mis brazos y me quedé allí toda la noche. Si lo pienso bien, desde que nos casamos, nunca la había acompañado así, en los negocios. No hay ninguna duda que no pueda detectar, por grande que sea el problema. Siempre puedo resolverlo antes de que estalle, pero mi propia esposa ya había decidido suicidarse. Y yo no me di cuenta. ¿Es esto un castigo del cielo a mi arrogancia, a mi soberbia? No, yo lo presentía, pero llegué demasiado tarde, antes de despegar el avión. Le envié ese mensaje. Aún así, sentía que algo no estaba bien, y en el último instante, justo antes del despegue, me quité el cinturón de seguridad y bajé corriendo del avión. Hice que el conductor fuera a casa a la máxima velocidad, pero lo que vi fue un mar de llamas. Entré corriendo. En el sofá, un fuego enorme. Lo devoró todo. La devoró a ella. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que irte de una manera tan definitiva? ¿La vida te había llevado a tal desesperación? Yo no dejé de amarte, solo te hice demasiado daño. No sabía cómo acercarme a ti. Fui demasiado orgulloso, demasiado arrogante. Pensé que algún día todavía podríamos reconciliarnos, que podríamos terminar esta vida juntos. Lo ridículo es que yo estaba atrapado en mi propio mundo. Y nunca pensé que lo que tú estabas soportando ya te estaba destruyendo, desgarrándote por completo. Capítulo 19. Nuestro primer bebé. Ella siempre fue muy cuidadosa, lo atesoraba muchísimo. Cuando supimos que estaba embarazada, al verla tan feliz, incluso le pregunté si solo era un pequeño bulto de carne. ¿Cómo podía estar tan emocionada? Ella frunció los labios y dijo, no lo entiendes. Significa que voy a ser mamá. Lo amo. Y definitivamente seré una madre muy, muy buena. En ese momento, yo aún no sabía que de niña se había perdido una vez. Capítulo 20. La familia Mao siempre decía hacia afuera que Camelia Mao había sido criada en el campo cuando era pequeña. Y que recién la trajeron de vuelta a los 13 años. Así que yo no sabía en absoluto qué había vivido realmente en su infancia, antes de la cirugía. Quise conocerla de verdad. Por eso pedí a mi secretaria que investigara su pasado, y al investigar, mi corazón quedó hecho pedazos. Resultó que su vida había sido tan desgraciada. A los 3 años, se perdió en un parque de atracciones, se quedó sin papá ni mamá, y lo más aterrador es que, según los registros, la palabra perderse ya no era adecuada. La palabra correcta era abandonada. Nadie puede comprender cómo una madre puede abandonar así a una niña de solo 3 años. Capítulo 21. Camelia no encontraba a su mamá, lloraba, gritaba por todos lados, pero su madre nunca volvió a buscarla. El parque de atracciones cerró. Ella se escondió en una esquina, recogiendo basura en la calle para comer. Tenía frío y hambre. Después, una persona bondadosa la llevó a un orfanato. En el orfanato, su estado era apático, ausente, como si hubiera sufrido un golpe devastador. Durante 3 días vagó escondiéndose. En ese tiempo, hubo personas malas que intentaron meterla en un saco y llevársela. Por suerte, se escondió dentro de un contenedor de basura, y no la descubrieron. En el orfanato, por estar aturdida y retraída, también fue acosada por otros niños, hasta que, 2 años después, una pareja quiso adoptar y la llevó a su casa, pero la calma duró poco. Gracias al cariño de la pareja, ella empezó a abrir su corazón. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ellos tuvieran su propio hijo. Y cuando la llevaron a salir a jugar, la abandonaron otra vez. Volvió a vagar, a disputar comida con perros callejeros, a volver a los días de rebuscar en la basura para comer. Durante ese tiempo, un dueño de restaurante la acogió por un corto periodo, pero criar a un niño más no era una tarea fácil. Al final, también la hizo marcharse, aunque ella trabajaba con diligencia ayudando en el local, hasta que conoció a una anciana que recogía basura, quien la dejó acompañarla. Al verla tan obediente, la llevó a su casa. Solo entonces terminó por completo su vida errante. Desde entonces, comenzó a vivir con la anciana, recogiendo basura y vendiéndola para ganarse la vida.
Ella era demasiado buena. Al final, la anciana incluso sacó todos sus ahorros para enviarla a estudiar a una escuela en las afueras de la ciudad, aunque las condiciones educativas eran muy precarias. Ella estudiaba con gran esfuerzo. En realidad, ella y la anciana fueron la salvación mutua la una de la otra. El hijo de la anciana había muerto joven. Con el tiempo, la anciana la crió y terminó tratándola como a su propia nieta. Así convivieron 6 años y medio, hasta que la anciana falleció. Poco después, la familia Mao la encontró, organizaron el funeral de la anciana y se la llevaron de vuelta a casa. Capítulo 22. Al traerla de vuelta a casa. Camelia debía ser feliz, ¿verdad? No lo fue. Siempre le faltó amor, muchísimo amor. Por eso, cuando supo que llevaba un bebé en el vientre, se emocionó tanto. Por fin iba a tener una familia, un pequeño al que cuidaría con todo su corazón, al que protegería con ternura. Pero esa expectativa, al final, se hizo añicos, y se convirtió en un dolor vivido en carne propia. El pequeño no logró llegar a este mundo, y además, se fue de una manera extremadamente cruel. No fue que ella no supiera protegerlo, fui yo quien la dañó, quien dañó al niño. Nunca pude entender por qué no cancelé esa cita con antelación. Esa comida, hice que ella fuera llena de ilusión, y al final, en aquel solitario y frío complejo de montaña, fue rodeada y atacada, gravemente herida por todo el cuerpo. La sangre lo cubrió todo, y cuando ella me pidió ayuda, yo aún estaba de camino de regreso desde otra provincia, y en el asiento del copiloto iba mi antigua diosa, su hermana. Ella debió de estar destrozada, muy destrozada, completamente desesperada, incluso aunque después hiciera que quienes la lastimaron desearan estar muertos. No pude devolvernos a nuestro hijo. Las personas que la dañaron eran rivales derrotados míos en el mundo de los negocios. Siempre habían querido vengarse de mí. Ese día, cuando Camelia me esperaba en el complejo, coincidió con que ese grupo también estaba celebrando un banquete allí. Hubo golpes de palos, hubo suelas de zapatos frías y duras, pisoteando su abdomen. Ella lloró. El niño quedó hecho pedazos. Después de perder al primer hijo, ella se volvió muy silenciosa, pero era una persona sensata. En las reuniones familiares, al tratar con los demás, seguía escondiendo su tristeza en el fondo del corazón. Lo que debía hacer, lo que debía decir. Nunca cometía errores, pero yo lo sentía. Su cansancio, su agotamiento. No sabía qué hacer para que ella pudiera volver a ser como antes. Ella tampoco odiaba a nadie. Aquel día, en realidad, yo debería haber podido regresar a tiempo, pero justo ocurrió un accidente de tráfico, y se retrasó todo. Su hermana también fue solo una coincidencia. Estaba en otra provincia y volvía para pasar las fiestas. Por eso viajamos juntos. Pienso en ello, en cómo Camelia y yo, a lo largo de este camino, llegamos a convertirnos en marido y mujer. En realidad, nunca fuimos novios. Durante muchos años, solo fuimos amigos. Siempre pensé que ella era buena persona, de buen carácter, pero sentía que un carácter así no tenía desafío. Por eso, en los años de estudio, yo me inclinaba más por Selena, distante y fría. Sin embargo, estaba demasiado ocupado, y en realidad nunca perseguí de verdad a nadie. Fue al graduarme, cuando acababa de entrar en un banquete. Alguien había puesto algo en la bebida, y Camelia, casualmente, trabajaba a tiempo parcial en ese hotel. En ese momento, no me atrevía a confiar en nadie. Solo la llamé con prisa, pidiéndole que subiera rápido. Mi intención era que me llevara al hospital, pero el medicamento era demasiado fuerte. En cuanto toqué su cuerpo suave, perdí el control. Yo sabía que ella me quería. La abracé con fuerza. Camelia, me haré responsable. Ella estaba desorientada, desamparada, pero aquella noche apretó los dientes, soportando toda mi brutalidad. Después, ella tampoco mencionó el asunto por iniciativa propia, pero yo, aún así, fui a su casa a hablar del matrimonio. La familia Mao quedó desconcertada. ¿Cómo es que de repente estábamos juntos? Ni siquiera parecíamos haber salido en una relación. ¿Cómo es que ya íbamos a hablar de casarnos? Pero aquel día, en los ojos de Camelia Mao, vi un destello de luz clara. Al menos, ella quería casarse conmigo. Ambos jóvenes estuvieron de acuerdo, y así, sin problemas, me casé con Camelia. Después del matrimonio, ella fue una esposa muy buena, muy dócil, no era celosa. No me llamaba una y otra vez cuando yo tenía compromisos sociales para apurarme a volver a casa. En cambio, cuando regresaba, siempre había una luz encendida.
y una sopa preparada para aliviar la resaca. Pero las personas, de verdad, son miserables. Lo que era un matrimonio tan cálido. Yo siempre lo vi como algo hecho por responsabilidad, y con ella. Fui frío unas veces, cálido otras, al menos. Lo que yo le di no se correspondía en absoluto con todo el amor que ella me entregaba. Dicho de otra manera, en este matrimonio, yo solo le di una casa, y el título de esposa de Teodoro. Capítulo 22. En medio de todo, cuando supe que Selena en realidad también siempre había estado enamorada de mí, mi rabia fue aún mayor. Di rodeos. Y le pregunté a Camelia, ¿sabes si tu hermana tiene a alguien que le guste? Ella pensó durante mucho tiempo. Luego negó con la cabeza. Dijo que no lo sabía. En ese punto, de verdad llegué a odiarla. Todo indicaba que ella también sabía que Selena me quería. Pero cuando yo buscaba una respuesta clara, ella dijo que no sabía. En ese instante, sentí que por fuera parecía muy dócil, pero por dentro tenía una mente profundamente calculadora. Empecé a creer lo que decían mis amigos. El corazón de una mujer es como el fondo del mar. Las mujeres parecen bonitas e inocentes, pero en realidad son como los dramas de intrigas palaciegas. Cuando la confronté, cuando destapé la mentira que había dicho aquel año, su rostro se volvió mortalmente pálido. Se quedó completamente aterrada. Desde entonces, me quedé un tiempo viviendo en hoteles. La dejé de lado por completo, pero ella no armó ningún escándalo, solo que, después de 3 meses de separación, me llamó por teléfono. Dijo, «Entonces, ¿nos divorciamos?» Solo esas pocas palabras, y en un tono muy plano, sin disculparse en absoluto. Yo estaba furioso, pero después, pensándolo bien, ¿con qué derecho podía culparla yo? Si me gustaba a alguien, ¿no debía haber ido yo mismo a perseguirlo, a intentarlo? ¿Para qué preguntarle a ella? ¿Qué era solo una tercera persona? Además, yo ya sabía desde hacía tiempo que ella me quería mucho. Preguntarle eso, ¿no fue también una forma de crueldad hacia ella? Y además, ella solo dijo que no sabía, no dijo que no me quisiera. Y más aún, ¿quién sabía realmente cuál era su situación dentro de la familia Mao? Un padre que no la quería, una madre que no la amaba. En cuanto a su hermana, era alguien que en la escuela ni siquiera quería admitir que tenía una hermana menor. Fuera donde fuera, parecía que no había sol alguno que pudiera iluminarla. Capítulo 23. Cuando Camelia mencionó el divorcio, de repente entré en pánico. Sí, una persona sin carácter, sin temperamento como ella. Después de sufrir mi violencia fría, me dijo, divorciémonos. ¿Estaba cansada? ¿Ya no podía soportarlo más? Pero entonces me di cuenta de que, en realidad, yo ya dependía mucho de ella. Durante ese tiempo separados, me sentía muy incómodo. Todo me parecía fuera de lugar. Volví a casa. Dije que la empresa celebraría pronto su 30º aniversario, que ella era la señora de la casa, y que entonces debía acompañarme. Guardó silencio unos segundos, luego asintió. La crisis del divorcio. Así, quedó atrás. Y 2 años después, cuando su cuerpo ya se había recuperado, quedó embarazada de nuevo. Cuando lo confirmamos en el hospital, vi cómo se curvaba ligeramente la comisura de sus labios. Tuve una ilusión. Parecía que la sombra que cargaba encima, por fin se había sacudido un poco. Ese niño venía a curarla, sin duda. Esta vez, ella fue aún más cuidadosa, más cautelosa que nunca. Protegió con acolchados cada esquina de la casa. Por miedo a golpearse, colocó alfombrillas antideslizantes por todas partes. Las sopas nutritivas, pesadas y aburridas. Se tapaba la nariz y aún así las bebía todos los días. Pero aún siendo tan cuidadosa, tan llena de esperanza, ese niño tampoco logró quedarse. Fue como si el cielo se hubiera derrumbado de repente. Pero ese niño no debería haber sufrido ningún accidente. El día del festival de la reunión, pasamos la fiesta en la casa ancestral. Vinieron también el señor Mao, la señora Mao y Selena, justo después de la cena, cuando todos estaban sentados en el patio y acababan de servir los pasteles de luna. El mastín tibetano de la casa ancestral enloqueció de repente y se lanzó hacia adelante. Se abalanzó sobre Selena. Selena quedó paralizada del miedo. De una patada, aparté al mastín. El mastín, derribado en el suelo. De pronto, enseñó los colmillos y se lanzó hacia Camelia, que estaba sola a un lado. Cuidado, sangre roja brillante, cayó goteando, tiñendo el césped. Ella miró la sangre en la palma de su mano. Mi hijo.
La abracé. Yo mismo estaba temblando. En mi garganta había preguntas. Acusaciones. Pero no salía ningún sonido. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? El vestido blanco que llevaba parecía haber sido sacado de un tinte rojo, a la puerta del quirófano. Ella, cubierta de sangre, me sujetó con fuerza. Solo dijo una frase: no salves a la madre, salva al niño. No me atreví a mirarla. ¿Cómo salvarlo? Había demasiada sangre. Yo solo quería que ella estuviera bien. Capítulo 24. Una cirugía larga y helada. Me deslicé por la pared y me agaché. Me abracé la cabeza. De mi garganta escapaban sollozos ahogados. ¿Por qué? ¿De verdad soy yo quien actúa con demasiada crueldad? El cielo quiere llevarse a mi hijo. ¿Pero yo he sido tan despiadado? En el mundo de los negocios, el vencedor es rey y el perdedor nadie. Yo solo protegía mis propios intereses. La luz del quirófano se apagó. Presidente Teodoro, lo siento. El niño no se pudo salvar. Extendí la mano, acaricié suavemente a la persona pálida en la camilla. Dormía en silencio, así, tranquilamente. Duerme unos días más. Lo sé, estás demasiado cansada. Me quedé 3 días en el hospital. Ella seguía sin despertar. Un proyecto en otra provincia. Sufrió un deslizamiento de tierra. El lugar quedó hecho un caos. La tercera noche, no tuve más remedio que volar allí para dirigir la situación. Organicé que una cuidadora la atendiera. Cuando mi avión aterrizó, recibí la llamada de la cuidadora. Ella había despertado. Solté un suspiro de alivio. Señorita, no pasa nada, no llore. Tía, mi hijo se fue. Si hubiera nacido, quizá habría sido una niña. Mi corazón se encogió de golpe. Señor, ¿quiere hablar con la señorita? No me atreví. No sabía cómo enfrentarla. Estoy ocupado aquí, cuídela bien. Colgué el teléfono, pero yo me sentía completamente entumecido. Mi corazón dolía mucho, mucho. No hacía mucho. Había asistido a una fiesta de primer cumpleaños. Ese niño estaba gordito. Era adorable. Cuando naciera mi hijo, yo también haría una fiesta. Toda la empresa tendría 3 días libres. No una fiesta de primer año. Esperar un año es demasiado. Quiero hacer una fiesta de mes cumplido. Quiero que todos los socios y amigos sepan que yo, Teodoro, también tengo al niño más adorable del mundo. Pero no protegí a mi hijo, mi pequeño. Capítulo 25. Camelia no se quedó muchos días y salió del hospital. Cuando regresé, ella estaba sentada en casa, ausente. Me acerqué y la abracé. Teodoro, ¿has estado muy ocupado últimamente? A partir de ahora, te acompañaré bien. Ella negó con la cabeza. Estoy bien. La casa está tranquila. Y eso está bien. Se levantó y se fue. Entró en la habitación. Cerró la puerta. Durante 2 días seguidos. Me quedé en casa acompañándola, pero ella no hablaba, ni quería prestarme atención. Sin embargo, ese año mi empresa tenía demasiados problemas. El capital nos estaba acorralando una y otra vez, con solo 2 días sin ocuparme de los asuntos. El vicepresidente ya no podía sostener la situación. Recogí algunas prendas, por si acaso. La situación se volvía urgente, y tenía que volver a volar al lugar del proyecto. Salí con la maleta. Quise acercarme a abrazarla, pero ella ni siquiera me miró. Podía sentirlo. Ella me odiaba. Me quedé de pie, perdido, un par de segundos, y me fui en silencio. Cuando estabilice la empresa, la llevaré de viaje, para compensarle todo lo que le debo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el cielo nunca le da a la gente un respiro? De repente, a Selena le diagnosticaron cáncer de hígado. Lo que menos imaginé fue que quisieran que Camelia donara su hígado. El primero al que buscaron fue a mí, como si bastara con que yo estuviera de acuerdo, que Camelia aceptara o no. No importaba. Ante una exigencia tan absurda, me negué de inmediato. Camelia acababa de abortar. ¿Donar hígado? ¿Eso no era quitarle la vida? Pero ellos de verdad querían mucho a Selena, y aún así trajeron a Camelia. Cuando Camelia llegó al hospital, seguro que también malinterpretó que yo estuviera cuidando a Selena. No, yo solo había estado allí unos 20 minutos. Revisando el historial médico de Selena, conozco a varios especialistas. Donar hígado era imposible. Si no era grave, podía presentarles expertos para el tratamiento. Cuando Camelia Mao entró y me vio, sentí una inquietud inexplicable. La situación pintaba mal, y la madre Mao insistía en encontrar un donante. Con esa familia, ya no tenía nada más que decir, así que me fui con prisa. La noche anterior había pasado en vela. Ya estaba exhausto. Al irme,
Yo estaba convencido de que Camelia tampoco aceptaría. La familia Mao nunca la trató bien. Ahora que hay un problema, ¿se acuerdan de ella? Era imposible que aceptara, pero la compatibilidad fue exitosa, y aún más increíble. Camelia expresó que estaba dispuesta a donar. Yo. Capítulo 26. Desde que Camelia aceptó donar. Yo llevaba una rabia contenida todo el día. En ese momento, también estaba negociando con capital extranjero, con esos malditos extranjeros. Un día, en plena negociación, esa rabia sin nombre explotó de golpe. ¡Pum! Le di una patada directa a la pierna del extranjero que no paraba de hablar. Llevaba tiempo bloqueándome la aprobación del proyecto en el extranjero. Capítulo 27. La cirugía finalmente se llevó a cabo, y fue solo después de que terminó, cuando supe lo despiadada que había sido la señora Mao. Ella permitió que el médico le extirpara el 70% del hígado a Camelia. ¿Qué concepto es ese? Eso significaba que no le importaba en absoluto si Camelia vivía o moría. Y yo, hasta el mismo momento de la cirugía, seguía atrapado en el extranjero, regresando a toda prisa. Yo había pedido claramente al médico que le explicara bien los riesgos a Camelia, que intentara convencerla antes de la operación de abandonar la donación. Maldita sea. Después no pudo comunicarse conmigo por teléfono. Aún así, no me dijo nada. Al diablo con eso. Dijo que como yo no contesté el teléfono, eso equivalía a dar mi consentimiento. Ese médico bastardo, de verdad quise matarlo. El país H, este maldito país, debe de ser mi enemigo natural. No solo el proyecto no avanzaba, sino que además, por haber golpeado a ese extranjero, me detuvieron. Cuando regresé en un avión privado, ya era demasiado tarde, y además está mi maldito carácter, incluso frente a una cirugía extremadamente peligrosa. Ni siquiera supe decirle bien a Camelia una sola frase. No tengas miedo, ya estoy aquí, aunque mi mente y mi corazón estaban llenos de ella. Cuando por fin regresé, no pude decir ni una palabra. En los negocios, siempre soy quien toma la iniciativa, pero en el amor, ¿por qué siempre he sido tan pasivo? Siempre esperando a que otros den el primer paso, a que otros hablen primero. Capítulo 28. Yo había notado algo extraño. Vi aquella mancha negra y quemada junto a la cortina, pero nunca pensé que hubiera sido Camelia quien encendió el fuego. Solo pensé que había sido un accidente. Incluso me sentí aliviado. Por suerte, se apagó a tiempo. Camelia no tuvo ningún percance. Capítulo 29. Hoy es el funeral de Camelia, y también significa que su vida quedó detenida para siempre a los 26 años. En este mundo, ya no existe Camelia. Tal vez haya alguien con el mismo nombre, pero ya no es ella. Presidente Teodoro, nuestras condolencias. Crisantemos blancos, uno tras otro, fueron depositados, rodeándola. Ella parecía estar sonriendo al cielo azul. Por fin era libre. Todo el dolor que la oprimía, por fin podía abandonarla. Nadie la amó, y ella ya no necesita ningún amor. Capítulo 30. En la solemne ceremonia de condolencias, se oyó de pronto un llanto. Miré hacia allí. La señora Mao ya se había desmayado en brazos del señor Mao. Teodoro, dije con frialdad. Señor Mao, lleve a su familia de regreso. El señor Mao quedó atónito. Selena, aún con aspecto enfermizo, tampoco lo entendía, pero bajo mi mirada gélida, dejaron las flores, hicieron una reverencia, y se marcharon, bajo la fina llovizna. El funeral de Camelia llegó a su fin. Ella quedó enterrada aquí, durmiendo para siempre. Capítulo 31. Medio año después, cité al señor y a la señora Mao para vernos en una casa de té. Ayer fui a ver a Camelia Mao. El cementerio estaba muy limpio. Ayer hubo sol, y le dio la luz. Los ojos de la señora Mao se enrojecieron. Mientras hablaba, alzó la mano para secarse el rabillo del ojo. No dije nada. Serví el té recién preparado en las tazas de ambos. El señor Mao habló. Teodoro, ahora que tu empresa ya está estable, no te esfuerces tanto. Asentí. Tío, tía, prueben este té. Es un Jinjun Mei de edición de colección. Desde que descubrí que Camelia había sido abandonada deliberadamente en su infancia, dejé de llamarlos papá y mamá. Solo los llamo tío y tía. Después de que bebieran lentamente una taza, volví a llenarla. Bajo la mirada desconcertada de ambos, hablé despacio. Por lo que sé, Camelia nunca fue querida en la familia Mao, pero sin duda era su hija biológica. ¿Puedo saber por qué no era apreciada? Al oír esto,
El rostro de la señora Mao palideció de inmediato. Teodoro, ¿por qué preguntas eso de repente? Curiosidad. Los dos guardaron silencio durante mucho tiempo. Nadie habló. He investigado que, en aquel entonces, Camelia no fue enviada al campo, sino que se perdió, o mejor dicho, fue abandonada. ¿Es así? La taza de té de la señora Mao cayó al suelo de inmediato. Su rostro se llenó de pánico. El señor Mao también quedó muy sorprendido. ¿Abandonada? Imposible. Camelia se perdió, pero la señora Mao bajó la cabeza, como si el secreto hubiera sido expuesto. Xiujin, aquel año en el parque de atracciones, Camelia se perdió, ¿o fuiste tú quien la abandonó? Llanto, discusiones, mucho ruido, demasiado alboroto. No tenía tiempo para esperar. Revisé los últimos documentos. Señora Mao. Fue porque cuando dio a luz a Camelia Mao descubrió que el señor Mao le era infiel y tenía un hijo fuera del matrimonio. Pensó que fue porque usted no dio a luz a un varón que el señor Mao la engañó. ¿Verdad? Por eso odió a Camelia. Odió que no fuera un niño. Y en un arrebato la abandonó. Ambos se derrumbaron por completo. Al final, los acompañé escaleras abajo y los vi subir al coche. Cerré la puerta por ellos. El coche se alejó. El asistente se acercó. Presidente Teodoro, ¿está todo hecho? El asistente asintió. Capítulo 32. Al día siguiente. La noticia de que el coche del señor Mao se había precipitado por un barranco ocupó los titulares. No murieron. Tampoco pretendía que murieran. Solo que uno quedara desfigurado. Y el otro condenado a una silla de ruedas de por vida. Si bajaban ahora, ¿no volverían a encontrarse con Camelia? Pocos días después, Selena vino a buscarme por iniciativa propia. Lo había adivinado. Aquel accidente de coche de esos dos viejos. Lo hice yo. Sonrió con una tristeza helada. ¿También quieres quitarme la vida a mí? El hígado de Camelia está en mi cuerpo. Encendí un cigarrillo. ¿No puedes simplemente irte a morir tú sola? Se quedó atónita. Me miró, incrédula. La hice marcharse. Pocos días después, supe que se había inscrito para ir al campo a enseñar como voluntaria. Al menos, tenía algo de conciencia. Su vida la compró Camelia con la suya. Fue Camelia quien la protegió. En cuanto al hijo ilegítimo del señor Mao, aquel niño, cuando tenía 5 años, descubrieron que no era de su sangre. Retribución. Capítulo 33. Más tarde, en el extranjero, por fin me acerqué a ese señor Smith, tan rico que rivalizaba con países enteros. Con poder en todas partes, primero me incliné para encenderle un puro, luego, lo envié al otro mundo. Al verlo caer, frío e inmóvil, solté una risa helada. Decían que nadie podía salir vivo de sus manos. Ese año, ese capital Smith liderado por él, me había acercado por todas partes. La empresa tuvo problemas uno tras otro. El día en que Camelia se suicidó. Si ese proyecto en el extranjero no hubiera tenido problemas, yo no habría preparado el viaje al exterior. Habría tenido tiempo para quedarme en casa y acompañarla bien. Tal vez nada de esto habría sucedido. Capítulo 34. Fleté un avión privado. Partí de regreso al país. Fuera de la ventanilla. Seguía habiendo tormenta y relámpagos. Cerré la persiana. Y tuve un sueño. Soñé con Camelia. Soñé que aún estaba embarazada, que juntos estábamos esperando a nuestro pequeño. En el sueño, todo era tan feliz. En el sueño, el avión de repente empezó a sacudirse violentamente. No, el avión ha perdido el control. Fin de la obra.